que el pacto de Danilo Medina con el PRM no es de ir juntos, es de ir solo todo el mundo. El pacto que se ha hablado entre Danilo Medina y Hipólito Mejía es que todo el mundo concurra junto. Y eso tiene mucho juicio de que todo el mundo concurra de manera separada. Tiene mucho juicio para todos, yo lo he dicho aquí. Mucho juicio porque lo primero que el PRM tiene claro en sus constantes mediciones que hace de estudio de opinión seria, que se pagan para saber cómo se anda. El PRM tiene claro que no alcanza lo de la primera vuelta. Ellos lo tienen bien claro, no se van en primera vuelta. Entonces ellos pretenden con estas acciones sabias, porque no dejan de ser sabios, han aprendido también de comprar enseña a vender, se dice, de que si nosotros impedimos que los PLDistas se unan, yo digo los PLDistas porque los que están con Leonel son todos los que estaban en el comité político del PLD, incluyéndolo a él, que fue su presidente durante 20 años. Y si el PLD se une con los de la gente de la Fuerza del Pueblo, bueno, pues entonces las posibilidades de la reelección del presidente Luis Abinader estarían menguadas. Y sobre todo si eso se hace con sabiduría en primera vuelta. Yo soy de lo que sigue creyendo que los próximos 4 años están en manos de la oposición. Están en manos de la oposición porque son mayoría. Por eso que le dije, de que el PRM, en sus estudios serios de opinión que tiene, no tiene el porcentaje que demanda la ley electoral para ganar en primera vuelta, que es el 50+1. Y como ellos no tienen eso, han empezado a hacer una serie de cosas, una serie de movimientos para que esos acuerdos solapados, que son incluso ya uno lo escucha de voces agoreras, porque eso ya hasta se está escuchando de lo que se habla y de lo que se dice por parte de Hipólito Mejía, que aunque ellos dos se han tratado siempre muy bien, de presidente a presidente y de expresidente a expresidente, no deja de tener mucho juicio todo lo que ha estado pasando. De momento ya no hay corrupción. Xavier acaba de decir ahí, no sé por qué razón lo dijo, que no hay ni siquiera 10 casos en materia de corrupción. Ni habrá. Pero esta mañana Darling estaba diciendo que este gobierno ha tirado como una especie de toalla. Pero es por un tema, doctor, de que los casos que se han presentado han ocupado demasiado tiempo al Ministerio Público para continuar con otros procesos de investigación, para someter otros casos. No, doctor, cuando usted habla de presentar 13.000 elementos probatorios. Eso no son excusas. 13.000 elementos probatorios. ¿Cómo tú vas a decir que no es excusa? Oye, ¿por qué? Que no es excusa depositar ante un tribunal 13.000 elementos probatorios. Yo no sé de dónde vienen todas estas cosas, pero sí también a eso que tú dices, cuando los gallitos de la Procuraduría y del PECA salen acabando con la superestructura de los que administran justicia, Miriam Germán le dijo: no, los jueces son jueces y son los que administran justicia. Déjense de ustedes estar ladrando, hagan su trabajo. Le dijo Miriam Germán, lo mandó a callar. Entonces yo todas estas cosas no las digiero así como con una digestión acompañada de ciertos licores, porque entiendo que hay elementos que llevan a todo esto. Hay reuniones de aposentos, hay cosas que se hacen para dulcificar las cosas, y en medio de situaciones tan dificultosas, de las que el PRM en esos estudios de opinión, me parece a mí también que yo puedo presentar lectura de que el doctor Fernández de alguna manera avanza porque quizá ha sabido
articular algunas posiciones en materia de oposición más ventajosas que las del Pero candidato. usted dice, doctor, de que el poder político ha tenido injerencia en los administradores de justicia para esos beneficios de esos encartados. Pero que el poder judicial tiene de alguna manera algún liderazgo en términos políticos con los que lo fomentaron. Porque lo que ha establecido Jenny Berenice... No es por ahí, tú no me quieras venir en eso. Usted sabe que lo que fomentaron... Es que nunca han recibido una llamada del presidente de la República o de funcionario alguno. Okay. Lo ha establecido Jenny Berenice. Bueno, okay. Que no tiene necesidad de mentir. Perfecto, está bien, eso que tú dices está bien. Lo que yo sí te puedo decir aquí, a ver si tú me lo puedes señalar que eres abogado, y tú también, ¿cuáles de las estructuras de poder judicial o jurídico en este país que tenga que ver con la autoridad no haya sido designada por el Ejecutivo y por esos poderes políticos? ¿Cuál? Ninguno. No, ya doctor, aquí hay, para entrar a la judicatura y para entrar al Ministerio Pero tú me estás resbalando. Para entrar a la judicatura y para entrar al Ministerio Público, hablando de entrar. Es por medio de un concurso de oposición. Fue el Procurador General de la República de entonces, ahora, una figura que entró con currículum y con concurso y con todo. No. Bueno, hay una diferencia respecto de ese Ministerio Público. No, yo no te quiero decir que hay una diferencia. Yo lo que te quiero decir es que si existe algún poder público del Estado que tenga que ver con la judicatura o con la Procuraduría General de la República en este país, que no haya sido vaselinado por el poder público. ¿Quién escoge los jueces de la Alta Corte? El Consejo Nacional de la ¿Quién lo integran? El presidente de la República. ¿Y quién tiene mayoría? El poder político, sí, el poder político. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a lo que Néstor ha pedido. Néstor te está diciendo que el poder ejecutivo abarca a Henry Molina, si tú lo crees, yo diría que a Henry Molina lo puso Daniel Molina. Y a Jenny Berenice y a Camacho. No, pero lo llamó a Palacio en medio de 23 ministros después de él haber sido juramentado en el Congreso. Miren, la trajo de Santiago. Esto es lo que dirige. De Santiago la trajo. Estos son los que dirigen. No, ya estaba dirigiendo la capital. Hermano, ella estaba en Santiago. Pero lo que quiero decirte es que todo lo que se hace aquí en este país obedece a una orden. Y a mí no me vengan con esa mueca. Pero de alguna manera, doctor Xavier lo ha arrastrado a ese tema para sacarlo del análisis que usted estaba haciendo. Lo que pasa es que le estoy... Usted cree en su subconsciente, en su conciencia, que Jenny Berenice le va a aceptar una llamada al presidente de la República, por así decirlo, para que beneficie a Jean Alain Rodríguez, de por Dios. Pero vean, Caprito. Cuando Jenny Berenice tiene más de 3 años, más de 4 años, en una guerra campal con Jean Alain, de por Dios. Yo recuerdo, Xavier, con toda esa pasión que tú tienes, y no quiero decir que ella con esto haga eso, pero había un senador que conoce muy bien la mafia siciliana, que había dicho... La italiana. Sí, que había dicho que todo el mundo de su precio. Sí. Pero no habría que hacerlo con Jenny, pudiera ser con la Suprema también. Bueno, pero lo que te quiero decir con esto, para que tú sepas lo que... Y ya, aquí hay gente que están empezando a tener miedo. ¿Tú sabes por qué hay gente que están empezando a tener miedo? ¿No sabes quién va? La propia Miriam Germán, que es una magistrada seria, probada, ¿verdad? Lo ha demostrado. Una mujer seria. Ella ha dicho, si la salud y Dios me permite concluir estos 4 años, yo termino el 24. En el 24. Aquí... Jenny Wilson lo son también. Son serios, han demostrado seriedad. No, yo no te estoy diciendo que no son serios. Yo lo que te quiero decir es que todos obedecen a una superestructura política en este país, que eso no es... Ellas no son el ABC. Sí, pero ustedes se han olvidado de algo. Permíteme, Daniel. Ustedes se han olvidado de algo. Lo que ha dicho Xavier, y frente a la exposición del Ministerio Público al dictamen, está muy alejado a una posibilidad de un acuerdo. Pues el Ministerio Público ha pedido que se mantenga la prisión preventiva, la medida de coerción existente. Ha hecho todo lo posible para mantenerlo en prisión. Un acuerdo predeterminado
a través del Ministerio Público no lo hubo. Ahora, a través... Giovanni, pero así tampoco tan vulgar así. pero Giovanni, pero tú no puedes pensarte tampoco que un ministerio pero público el insulto, va a ir a su dictamen de ratificación o de variación. Pero por Dios, Giovanni, tú eres eso no lo determina finalmente. Tiene que haber un bajadero diferente a como se haya, como se tenga que hacer. Pero perdóname, el insulto de el insulto ya 4 o 5 veces. El insulto de Jenny Berenice, el insulto de Wilson Camacho hacia la judicatura, y que ha tenido una reacción de la Procuradora General de la República, que escribió incluso una carta dirigida a ese Ministerio Público, de que esos son jueces, como usted decía, evidencia de que efectivamente ellos no están de acuerdo con lo que ha sido, con los imputados que han sido denunciados, con la variación de la medida de coerción. No sé si tú lo viste ayer hablando a ellos al final de la audiencia, luego que tomó el juez la decisión a las 1 y tanto de la mañana, cómo ellos se refirieron a los jueces. Se refirieron de una forma que ellos saben que va a haber condena al final, ya son decisiones, se refirieron de una forma ya prácticamente vencidos. Finalmente en Fitur se está haciendo algo extraordinario. Me gusta eso porque se habla de Pedernales, ahí se están presentando muchas cosas de Pedernales. Fitur es un mundo donde se está realizando en España todas las grandezas nuestras en materia turística. Ha habido una gran cobertura a la prensa, hay un premio, me gustó eso, a los que hagan su mejor trabajo, allá a la prensa, a los periodistas, para que se preocupen por llevar a las informaciones. Y yo pienso que todas esas cosas que hagan los gobiernos para engrandecer la nación en playas extranjeras es interesante. Gracias, sí, estuve mirando incluso la inauguración del stand dominicano en el día de hoy. Era a las 7 de la mañana y ahora ya a las 12 del mediodía. En Fitur. Sí, allá en España, la Feria Internacional del Turismo. Hubo discriminación porque debieron invitarnos a nosotros también. Yo creo que sí. No hay una representación. No hay de aquí. Nosotros somos los que más promovemos ese desarrollo turístico desde este espacio precisamente. Claro, así mismo debió llegar la invitación de parte del Ministerio de Turismo. de turismo aquí. No, independiente de eso. Eso no existe. No, que no existe. Daniel Urbáez. ¿Cómo se llama? A Don Pretur. Eso es un invento de Daniel y de otros más. Eso es un invento. Pero presente la renuncia, doctor. Vamos a hacer una. Promueve el turismo. Puede presentar de renuncia a un organismo que no existe. Vamos a hacer otra. Daniel Urbáez. Vamos a hacer una. Gracias. Mira, para concluirle al tema que tenían Néstor y Xavier, decía Miriam Germán en la entrevista que el doctor mencionaba, que ella no tiene corruptos preferidos, que por eso habían algunas diferencias, porque ella no los tiene. O sea, con eso dejaba mucho que entrever.